Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, señores, estamos reiniciando nuevamente en este canal y la verdad es que he estado extrañándolo bastante y yo me siento muy satisfecho de estar con ustedes, aunque lamento que en la apertura de este espacio nos encontremos con situación tan engorrosa como la muerte del joven Darling Mercado Reyes, que murió de manos de un cabo de la policía, José Francisco Moreta. La verdad es que esa actuación de ese cabo José Francisco Moreta deja al desnudo la fragilidad institucional dentro de la Policía Nacional. La verdad es que este ha sido un tema, un hecho bastante lamentable. Un joven con apenas 19 años ver su vida cegada de una manera brutal por un agente de la policía que no supo reaccionar o tener un manejo adecuado en sus funciones. Y la verdad es que como ciudadano uno se siente estafado cuando ve que el Estado Dominicano ha hecho una inversión tan grande de recursos para una reforma policial y que uno se encuentre con salvajada como esta. Ahora bien, no vamos a decir que del todo es una pérdida el dinero que se ha invertido en la reforma policial, porque nosotros sabemos que este es un proceso que va a ir teniendo soluciones gradualmente, pero es lamentable uno encontrarse con situaciones como esta, y yo siempre he insistido en que en ese cuerpo del orden tiene que haber un protocolo. ¿A qué protocolo me refiero? A que las actuaciones de los agentes policiales debe ser de un conocimiento público y ellos saber cómo deben leerle los derechos a cada uno de los ciudadanos. Que uno, en un momento determinado, cuando sucedan cosas lamentables, pueda discernir claramente dónde estuvo el fallo. Y que la población dominicana conozca como el ABC, ese código de comportamiento, que cuando haya un problema pueda decir claramente, mira, ese agente policial se excedió en sus funciones, o en este caso, este agente judicial actuó conforme al protocolo policial, pero nosotros no lo conocemos. Simplemente tenemos personas uniformadas a quienes, de acuerdo a la ley, debemos dispensarle un respeto a ese uniforme. Pero ¿qué sucede? Que muchos de los que portan ese uniforme no se ganan el respeto cuando actúan en connivencia con delincuentes en muchos lugares. Yo le pongo, por ejemplo, son muchos los que tenemos. Sabemos que hay lugares donde existen puntos de droga, pero se paga peaje. Y ese mismo agente policial que está para resguardar
a la ciudadanía, en ocasiones se convierte en un peligro. En los países civilizados, cuando alguien se encuentra en un lugar oscuro o que se presume que hay algún peligro y se encuentra con un agente policial, entiende que tiene una tabla de salvación. Pero aquí, en nuestro país, las cosas no suceden así. A veces usted está en un lugar muy oscuro o en un lugar que se presume peligroso y cuando usted se junta con un agente policial o una patrulla, lejos de usted sentir una protección, lo que siente es una preocupación. Yo estuve viendo unas imágenes de allá de Oviedo, donde un agente policial unos agentes policiales apresan 2 individuos y lo acusan de que supuestamente tenía una bolsa de droga en las manos. Y llega todo el público y dice, pero miren, nosotros estamos todos aquí, busque dónde está. Pero no pudieron identificar ni decirle, mira, esto está aquí, ni nada, no, porque sencillamente fue una actuación incorrecta por parte de la policía. Ahora se usa mucho que miembros de la uniformada asuman actuaciones como si fueran miembros de la Dirección General de Tránsito Terrestre, de la DGC, y empiezan a solicitar una serie de documentaciones a personas que andan motorizados, sobre todo los fines de semana o cuando ven personas muy jóvenes en barrios populares que tienen vehículos de alta gama y van supuestamente a resquisarlo y a buscar dinero sobre todos esos vehículos que tienen placas de exhibición. Pero que ustedes saben, señores, que realmente no andan haciendo una labor seria, que lo único que andan haciendo es macuteando personas, abusando, y así una sociedad no puede tener los niveles de respeto que merece un agente policial. Nosotros vemos, sobre todo, esos miembros de la DGC que se enfrascan a veces en pleitos mano a mano con los ciudadanos a los cuales detienen porque supuestamente están cometiendo una violación a la ley de tránsito, sobre todo con los motoristas. Y ahí es donde yo me refiero y digo que debe de entrar en movimiento el protocolo policial. Miren, aquí hay muchos males que son de fondo. Por ejemplo, ustedes saben lo que hacen muchas de esas agencias que venden motocicletas. La compran como pieza y vienen dentro de diferentes embarcaciones partida a la mitad. Una entra por San Pedro, otra entra por aquí por Jaina, pero vienen como pieza. Entonces ellos arman esos motores, hasta con los carros lo hacen. Y lo arman. Y después que llegan al país, que fueron importados como pieza, pero que ya se convierten en vehículos de motor y que van a transitar en las vías, entonces hay que agenciarse de parte de las autoridades las documentaciones para poder transitar en la calle. Y se le da un permiso provisional de circulación. Y en función de eso, salen a las calles y son integradas al proceso productivo para el motoconcho, para delivery, para una serie de actividades. Pero
la persona que compra ese motor le solicita en reiteradas ocasiones al importador las documentaciones y como no ha cumplido con el pago aduanal, esas motocicletas salen a las calles y en esos lugares, en esos centros de retenciones vehiculares, ustedes se encuentran con miles de esas motocicletas que muchas veces son utilizadas por los propios policías que de manera irregular y en franca violación a la ley salen a andar en esos motores y los propietarios tienen que quedarse pávidos mirando cómo otro anda en sus motores después de ellos haberlo comprado. Señores, lo que ha sucedido con Darling Mercado Reyes es algo que debe servir de ejemplo a esta sociedad. Y yo le pido a la clase política, señores, no tomemos situaciones como esta para hacer política. No podemos hacerlo. Yo he visto de manera asqueante una serie de declaraciones que han dado dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Digo asqueante porque no quiero matar el mensaje por el mensajero. Pero señores, aprovechar una situación como esta para darle tinte político no se corresponde. Yo quiero decirle a esos dirigentes PLDistas que duraron 20 años en el poder, que es posible que si al momento de asumir el gobierno por primera vez ellos hubiesen iniciado con una reforma policial, probablemente personas como el cabo José Francisco Moreta no actuara de esa manera. Entonces, aprovechemos este tema para nosotros tratar de que el país pueda irse encaminando por tener una policía más tecnificada, una mejor policía, porque yo le voy a decir algo. Usted responsabilizar a la ministra de Interior y Policía de un caso como este o tratar de sacar filo político es algo que no se corresponde. En primer lugar, y fue lo mejor que se hizo, y con eso no se le quita el dolor a esa familia que perdieron un ser querido, pero lo primero que hizo fue, el jefe de la policía fue solidarizarse con esa familia. Nosotros vimos al presidente de la República llamar animal al cabo que mató a ese muchacho. Nosotros hemos visto cómo la ministra de Interior y Policía ha dicho que va a haber consecuencias. Hemos visto también cómo la Procuradora General de la República se ha pronunciado y todos los sectores importantes de la sociedad donde le están pidiendo que se le imponga la sanción máxima. Entonces, esto no es un tema para politizar. Este es un tema para todos nosotros lamentarnos y darnos en el pecho y decir que hemos hecho un mal trabajo desde lo largo de la historia, porque realmente no se ha hecho el trabajo para tener una policía más moderna
diferente a la que tenemos ahora. Cuando Roberto Carlos por primera vez lo escuché interpretar la canción El Progreso, que en uno de sus estribillos dice que yo quisiera ser civilizado como los animales, yo no alcanzaba a entender la profundidad del mensaje porque apenas era un niño cuando salió esa canción. Y ha llovido mucho después de eso, ¿eh? Pero nosotros podemos notar cómo en múltiples ocasiones nosotros los seres humanos nos comportamos peor que los animales. El ser humano es un animal que tiene raciocinio, pero mata sin quererse comer la presa. Y no debe ser así. A veces vemos las actuaciones como la del cabo José Francisco Moreta y uno se pregunta si en verdad tenemos civilización o si todavía tenemos que rendirle mucha cuenta a esta sociedad. Con esa interrogante nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a mí me llena de mucha satisfacción el hecho de ver cómo desde la República Dominicana se envió a varios agentes policiales
y de la seguridad de desastre, a realizar una labor en el vecino país de Venezuela, que ha sido tan solidario con nosotros, un país al cual le debemos mucho. Desde nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que estuvo allá hace un tiempo y murió allá en Venezuela. Además de eso, uno tiene que recordar en la época de los 80, de los 90, que la situación económica en el país estaba bastante precaria y que Venezuela tenía un empuje, un desarrollo bastante grande, donde se producía mucho dinero y una gran cantidad de dominicanos emigraban hacia Venezuela, casi igual en un tiempo que como se hablaba de irse a los Estados Unidos, y había una facilidad, y es que el pueblo venezolano siempre acogió de muy buena manera a los dominicanos, pero también es el mismo idioma español. Y a raíz de ahí comenzaron unos lazos de amistad entre ambos países que se vio un poco recrudecida luego de las últimas elecciones, donde no se respetó la voluntad popular y Nicolás Maduro se impuso y se quedó hasta que finalmente fue sacado de Venezuela, apresado por los Estados Unidos. De ahí la República Dominicana se veía en la obligación de hacer lo que habían hecho los demás países del mundo, de fijar una posición. Y lógicamente el presidente Luis Abinader, como representante nuestro, fijó su posición solicitándole al gobierno venezolano que se pudieran revisar las actas de votaciones, y se inició entre ambos una polémica bastante recia, donde nuestro presidente recibió insultos por parte de algunos políticos venezolanos, incluyendo a Diosdado Cabello, quien se pronunció de una manera muy álgida en su contra. Pero una cosa es un conflicto que puede existir entre dos presidentes, y otra cosa es los ciudadanos venezolanos que tan hospitalarios y buenos han sido con nosotros, y en un momento como este, la República Dominicana no tenía otra alternativa que hacer lo que hizo como buen vecino, llevar ayuda y la colaboración de personas para buscar dentro de los escombros posibles sobrevivientes. Como ustedes pueden ver, esa parte de La Guaira, que fue de la más afectada, miren cómo esos muros de concreto, en la forma que fueron compactados, parece como si se derrumbara un castillo de naipes, porque es que realmente las imágenes son reveladoras y valen más que la palabra, y ustedes han podido ver que realmente no hubo un buen trabajo en los diseños de construcción, no fueron sismo resistentes. Y yo le voy a decir algo: no hay nada mejor para un país que aprender de los errores de otro. Aquí nosotros hemos tenido una frustración colectiva con el caso Yesé. Señores, el caso Yesé ha cambiado la mentalidad de nosotros, porque fue un acontecimiento, imagínense, 236 personas muertas en un solo lugar, en un centro de diversión, sin haber terremoto. Y si nosotros tenemos un terremoto aquí, con todas estas construcciones ilegales que nosotros tenemos, porque yo le voy a decir lo siguiente: ustedes van
a cualquier barrio popular y ustedes ven que hay un sector que se viene desarrollando y de repente ustedes ven que ya ustedes ni siquiera lo conocen. Yo les digo esto, señores. Miren, ustedes iban a Residencial Amalia, allá en San Isidro, 9 años atrás, y ustedes encontraban muchos solares y algunas casitas aisladas. Vayan ahora para que ustedes vean que eso está súper poblado. Entonces, miren esas imágenes de esa construcción. Ustedes ven personas trabajando en esa postura de esos bloques que, de acuerdo a lo que señala la vista, son extranjeros. Ahora, si ustedes van y le preguntan a esa persona que están haciendo esa construcción si tienen un estudio de suelo, es posible que no. Si ustedes le preguntan si esas edificaciones se están haciendo de conformidad con la ley, ustedes se darán cuenta que tampoco lo hacen. Y ustedes ven que vacían platos ahí y usted le pregunta por la probeta. La probeta es una mezcla, una aleación que se hace del vaciado que se va a hacer en una azotea y le sacan esa parte adelante y usted la golpea para ver el nivel de resistencia que tiene, la compactación del cemento, si quedó bien hecho o no. Y luego de ese análisis ahí, usted determina si está óptimo para el vaciado. Eso se lo estoy diciendo empíricamente, pues yo no soy ingeniero, yo lo que soy abogado, pero uno más o menos, y el que está en estos oficios siempre tiene más o menos una pequeña cultura general de todo, porque no se interesa en saberlo. Y eso se hace para determinar. Pero, señores, aquí la gente hace construcciones en los barrios. ¿Y qué ingeniero busca? Yo le digo esto, y le estoy hablando con toda sinceridad, porque uno ve que en un sector hay una gente que dice, bueno, yo voy a empezar a hacer mi casita, y empieza a comprar blog y lo va poniendo pedazo a pedazo, sin un nivel científico de la estructura que debe de hacer para la carga que pueda soportar eso arriba. Hoy después que ya usted hizo su casa, entonces usted dice, bueno, yo hice mi casita aquí y yo tengo esa hija mía pasando trabajo con ese hombre, cojan el techo y tiran una planta. Y la gente va y tira una planta. Y si aparece otra hija, tira otra planta. Y de repente usted se encuentra con una familia completa donde cada quien ha hecho una planta encima de la casa. Oye, esa zapata de abajo, ¿quién fue que hizo el estudio para determinar si se podía hacer eso? Nadie. Ojalá que aquí no pase nada. Nosotros no tenemos ni siquiera sobrevivientes, personas que nos den una explicación de un terremoto que hubo en el año 1946. Y de acuerdo a lo que son el comportamiento normales de esos fenómenos, se dan aproximadamente cada 100 años. Ustedes dirían, bueno, pero todavía faltan como unos 20 años que quizás nosotros no lo veamos, pero son elementos impredecibles de la naturaleza que en cualquier momento se da. Y si aquí en la República Dominicana ocurre algo similar a lo que ocurrió en Haití, a lo que ocurrió en Haití o lo que ocurrió en Venezuela, nosotros tenemos muchos lugares vulnerables aquí. Entonces, tenemos nosotros que prepararnos en ese sentido. Y hemos visto cómo se inauguró hace pocos días el presidente de la República en la inauguración
de unos complejos donde nosotros vamos a tener ciertas protecciones en caso que nos lleguen fenómenos naturales como ese que sucedió en Venezuela, que tiene a una población, hay unas 3,000 y pico de personas, señores, fallecidas hasta el momento. Y esos son unos números que ustedes saben que están maquillados. Unas 17,000 y pico de personas que todavía no tienen albergue. Y ustedes saben que ya por el tiempo que ha transcurrido, salvo que haya personas dentro de algunas edificaciones que puedan encontrar algo como mantenerse, le es difícil uno encontrar algunas señales de vida. De manera extraoficial se ha dicho que eso pudiera llegar a los 70,000 o los 80,000 muertos. Ojalá que no suceda así, pero la verdad es que hay zonas que están completamente anegadas. Y uno tiene que pedirle a Dios por ese pueblo venezolano y sobre todo para que los fenómenos naturales que son típicos de esta época, porque estamos en la temporada ciclónica, no llegue allá. Pero de antemano hay mucho problema con el protocolo de evacuación, pero también hay otros tipos de problemas. Y es que por el sistema que se está viviendo en Venezuela, las ayudas que son enviadas son manipuladas por algunas personas y no les llega a toda la población en sentido general. Y es lamentable que uno vea situaciones tan desgarrantes como esa que están ocurriendo allá en Venezuela en este momento. Así que solidaridad para nuestros hermanos venezolanos, que Dios los colme de bendiciones y que permita que salga la mayor cantidad de personas con vida. Todo el que pueda ayudar en Venezuela, que lo haga. Hay algunas imágenes que nosotros la hemos mantenido frisada en nuestra mente y uno veía, por ejemplo, una niña que fue sacada dentro de los escombros y en medio de esa inocencia, cuando esa niña vio que la sacaron, mantenía una sonrisa que no se despintaba de su cara. Uno veía eso, pero también veía otras imágenes que son hasta cierto punto jocosas, de un señor que está tratando de sacar a su esposa debajo de los escombros y todavía él le está sacando y la señora discutiendo, mira, ¿qué? Dios mío, pero ¿cómo puede ser en un momento como ese? Pero nada, la vida es así. Miren, señores, allá en Villamella ocurrió otro feminicidio más. Y uno se pregunta, ¿cuántos feminicidios van a ocurrir en la República Dominicana? Nosotros estamos en uno de los primeros lugares de los países donde más feminicidios se cometen. Y lamentablemente, señores, la cosa anda así. Y a mí me da la impresión de que las autoridades no están haciendo su trabajo. Señores, pónganse a analizar un asunto. En el año 1997 entró una ley de protección a la mujer. Por eso se llamaba 24
97, la ley 2497. Pero déjenme decirle algo. A raíz de la entrada en vigencia de esa ley, es que más feminicidios se han cometido. Entonces, ¿qué ha venido haciendo las autoridades? Modificando la ley y agravando más el castigo. Pero si usted ve que sigue agravando el castigo y ocurre más feminicidio, vamos a cambiar el método. El endurecimiento de la ley ha impedido la muerte, no, la ha fomentado y ahora la situación es peor porque los hombres matan las mujeres y finalmente terminan quitándose la vida a ellos. Ahora bien, ustedes entienden que debemos mejorar. Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer para evitar parte de esos feminicidios? Después de la pausa, le diremos. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Lo prometido es deuda. Yo les decía, señores, que las autoridades, al momento de evaluar la posibilidad de la disminución de los feminicidios, debe de tomar en consideración algunos factores y trabajar sobre la parte
que entendemos que debe mejorar. Cuando ustedes se ponen a ver la cantidad de feminicidio, podrán tomar en cuenta que en muchos de los casos se corresponde con parejas que ustedes a todas luces pueden ver que no van más o menos acorde con la edad. Muchas veces se producen entre parejas donde hay una diferencia bastante grande de edad. Y básicamente en muchos de los casos donde hay feminicidio, casi siempre está envuelta la economía. Porque también debemos de educar a nuestras hijas para que al momento de contraer matrimonio con una persona no solo piensen en lo material. Nosotros vemos cómo han sucedido algunos hechos donde una pareja simplemente le ha pedido a otra lo siguiente: miren, ok, tú quieres que nos separemos, ok, vamos a separarnos, pero yo te compré este vehículo o tenemos esta casa y hay el apego a los bienes materiales. Yo conocí un caso que fue aquí muy notorio, donde una persona vino de otro país a casarse con una dominicana, dejó, de acuerdo al historial, a su esposa por allá, compró un apartamento y compró un apartamento con ella. Después ya ella le declaró que ella no lo quiere a él, pero quería que le deje el apartamento para entonces ya mudarse aquí con alguien que era el que ella quería. Entonces ya ahí vino el problema. Conocí otro caso del cual me buscaron para apoderarme de un español que se buscó una muchacha dominicana que nosotros podríamos decir que podía ser hasta su nieta. Ellos no se casaron, vivían de manera informal. Ella lo acusó de que él la había agredido y en verdad no era así. Lo tenían detenido. ¿Y qué pedía ella? Bueno, que para liberarlo, sencillo, que le entregara un apartamento que él había comprado en la ciudad Juan Bosch. Pero era una pareja que lo que tenían era unos meses de junto. Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros debemos de trabajar. Aquí tenemos un ministerio de la juventud, aquí tenemos un ministerio de la mujer, y yo me pongo a ver las actuaciones de ambos ministerios y yo entiendo que independientemente del buen trabajo que pudieran estar haciendo cada uno de ellos, como que deben de hacer un esfuerzo mayor. Yo le pediría a la ministra de la Mujer que se dé un paseíto por la avenida Ecológica, ya de tardecita, 6 y 7, para que vea la cantidad de mujeres jóvenes que andan ahí ejerciendo la prostitución. Que lo hagan también por la autopista de San Isidro. Y le digo lo mismo al ministro de la Juventud, porque son jóvenes, la mayoría de los que están ahí, para que ellos busquen tener un acercamiento con esa persona, porque miren, nosotros tenemos una institución llamada Infotep que ha estado haciendo un trabajo excelente
y que esas organizaciones llamen esos dos ministerios a esos jóvenes y le den una charla cuasi obligatoria, pero que lo eduquen y le digan la importancia que tiene en que ellos se hagan técnicos para que puedan ganar dinero de una manera decente sin tener que estar prostituyéndose, y esos jóvenes que andan limpiando cristales y muchos jóvenes que andan por ahí deambulando y que ustedes lo ven, que están haciendo esos trabajos de motoconcho, llevando mercancía, vendiendo, haciendo la función de delivery. Son necesarios los deliveries, pero también hay que educar a esos jóvenes para que puedan salir bien formados y tomarlo en cuenta en las políticas sociales y conseguirle buenos empleos. De esa manera, un país marcha de una manera más civilizada. Entonces, vamos a trabajar eso, señores. Vamos a trabajar ahí. Por otra parte, señores, y ya cambiando de tema, la Asociación de Clínica Privada, ANDECLI, ha hecho un anuncio de que va a realizar una huelga y pretenden suspender los servicios a algunos ARS privadas. Ellos le están exigiendo una indexación de un 25%. La verdad es que se ha incrementado bastante el precio de la vida y así como los médicos, esa asociación ha hablado de huelga. Hay choferes, sobre todo de ruta interurbana, que han hecho un aumento en unas 22 rutas de 5 pesos. Ahí tenemos al doctor Mena, que es del ANDECLI. Ellos han estado anunciando esa huelga, esa paralización, y dicen que le van a suspender ahí los servicios a algunas clínicas privadas. Y le decía también del aumento de unos 5 pesos a la ruta interurbana de unas 22 rutas, y uno entiende que la población dominicana no aguanta más aumento porque el salario de los trabajadores no ha subido. Pero señores, nosotros tenemos un sistema, un proceso inflacionario que es bastante grande, y estimular a los choferes, porque usted le da un dedito a un chofer, le coge la mano entera, y si le da la mano se coge el brazo también. Pero uno tiene que reconocer que el precio de los combustibles está bastante caro, y eso amerita de que el gobierno haga una revisión. Uno dirá, bueno, porque el gobierno se mantuvo subsidiando durante mucho tiempo, sí, pero es como decía la formulita de Ito Bisonó antes de llegar al gobierno: si sube, sube, y si baja, baja. Pero no es así. Aquí sube, pero no baja. Por otra parte, señores, ustedes han podido ver la hecatombe que se ha formado en los últimos días con el Código Penal, porque ese código contiene una serie de artículos que, a juicio de muchos juristas y de la población en sentido general, debe ser modificado. Yo también soy de lo que opino que se debe modificar, sobre todo con lo que es el tema de la difamación y la injuria. Yo entiendo que eso hay que hacerle una revisión, porque tampoco nosotros podemos coartar la libertad de expresión. Y cuando digo que no debemos coartar la libertad de expresión, no quiero decir que favorezco el libertinaje. Porque si hay alguien a quien le conviene que hasta cierto punto haya una regularización efectiva, es a una persona que haga una comunicación. Una comunicación es una comunicación que sea responsable.
Porque hay personas que en diferentes plataformas han logrado tener ciertos niveles, pudiéramos decir, de apoyo y de solidaridad y hasta cierto punto popularidad, difamando personas. Usted agarrar y difamar a personas que sean públicas, hacerle una serie de acusaciones que para nada se corresponden con la realidad, eso es lo que me impacta. Ay, después que ya usted lo hizo y le destruyó la moral a esa persona que tiene hijos, que tiene familia, que tiene que andar con la cabeza hacia abajo porque alguien lo difamó de manera innecesaria para buscar like. Entonces, ok, ya, discúlpame, y eso se quedó ahí. No, pero tampoco se debe ser demasiado estricto en el sentido de que se quiera una censura que sea a tabla rasa. No, ni mucho ni poco, todo a su medida. Sanciones para quienes incurran hasta cierto punto en difamación, pero no es tampoco que usted le va a poner una mordaza total a una persona, porque detrás de la modificación de ese código hay muchas cosas que se esconden. También nosotros tenemos que la Asociación Médica ha estado protestando por la penalización a un médico ahí de Santiago a quien se le acusa de una mala práctica. Entonces, debemos de tener cuidado con eso, pero tampoco podemos dejar a sus anchas abierta. No me voy a referir a los médicos, a ningún profesional en el ejercicio de sus funciones, cuando no lo haga de manera adecuada. Siempre debe haber ciertas sanciones para el que ceda la ley. Usted, por ejemplo, es un abogado, usted no puede hacer un uso irracional de lo que la ley le permite. Y entonces tampoco podemos decir que para proteger lo que no haya ninguno. No. Todo a su medida, señores. Por otra parte, ya en el tramo final, quiero decirle al ministro de Agricultura que a nivel mundial y después de esta guerra del Medio Oriente, hay mucho problema de índole económico en los diferentes países y que la República Dominicana todavía tiene muchas tierras que son cultivables y que con un trabajo eficiente del Ministerio de Agricultura, dándole un acompañamiento a los agricultores, sobre todo en la mecanización del trabajo, de los arados, de las tierras y las cosas, porque el Ministerio de Agricultura tiene sede en muchas partes, que le den facilidades a los campesinos, al igual que se le dé el otorgamiento de semillas, porque el dinero que se invierte en agricultura de una forma u otra, el gobierno lo tiene nuevamente, porque ¿qué hace un agricultor que siembra un producto bueno? Abaratar la canasta familiar, y eso es algo que a nosotros nos ayuda bastante y que ha hecho que la República Dominicana sea un país bendito, porque el 85% de los artículos que nosotros consumimos se producen aquí en nuestro país. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.